La peli comienza mostrándonos estas montañas en Maine, en donde Don Fendler, un niño de tan solo 12 años, se perdió por 9 días y tuvo que sobrevivir solo. ¡Dios mío! Estamos en julio de 1939. Ryan y Don intentaron llamar la atención de su padre, que regresaba del trabajo. En casa tenía 2 hijos más porque en ese entonces no había televisión para ver buenos bodrios como este. Los gemelos llegaron corriendo como locos a saludar al jefe del hogar con un fuerte apretón de manos, porque estaba criando hombres, mas no señoritas que no les gustaba trabajar y hacer las tareas que su madre les ordenara. En fin, así eran los tiempos de nuestros queridos abuelos, tradicionales, rectos y duros. En la sala, Donald no soportó que Ryan y Don se empiecen a pelear y los mandó a lavar el cacharro clásico o había tabla. No estaba bromeando, la tabla abundaba para los malcriados, desobedientes o irrespetuosos. Ahí les exigió que terminen la pelea para que aprendan a defenderse. La madre los llamó porque la comida estaba servida, de la que se salvaron. Donald le hizo acuerdo a Don que no se ponía los codos en la mesa. Luego avisó que tenía que volver a trabajar. Dejaría el pueblo en 2 días, así que su viaje para ir a pescar quedaba cancelado. Propuso hacer una caminata al otro día en las montañas de Maine, pero no sería nada fácil porque el terreno era escabroso y tomaba alrededor de 5 horas llegar a la cima. A Don no le agradó la idea y reclamó a su padre por haber regresado cuando estaban bien sin él. Después, Ruth fue a hablar con su pequeño, cortarle el cabello y tratar de animarlo. Sin embargo, Don odiaba el nuevo trabajo de su viejo. Ella le reveló que tenía miedo de que les pase algo, pues estaban en plena guerra mundial. En realidad los amaba a todos, aunque no lo demostrara. Después discutió con su esposo porque sus hijos lo habían esperado todo el verano para salir de viaje. Tampoco era su culpa estar tan ocupado y creía que el mundo se iba a ir al diablo, así que intentaba dar lo mejor de sí para cambiar las cosas. Para él, rendirse no era una opción. Por su país, por su familia y la libertad. Aunque no estaba peleando en el frente, hacía su parte. En la mañana salió con los muchachos en dirección al monte Katahdin. En la radio comentaban que las tasas de desempleo permanecían altas mientras que los sueldos bajos, es decir, la economía se estaba desplomando. Roosevelt pidió a los ciudadanos que era momento de unirse. Don preguntó a su papá si alguna vez sentía miedo. Él respondió a veces, cuando las cosas se ponían difíciles, pero se debía seguir adelante con fe. Contó que su papá también pasaba mucho tiempo fuera de casa e igualmente lo odió. Ahora Donald, como proveedor, era su responsabilidad que nunca les falte nada. Sí, señor. Eso fue lo que aprendió del abuelo, que en paz descanse. La montaña estaba increíble. Al rato se encontraron con Henry, un conocido que les iba a dar un tour, ayudar a armar las tiendas de campaña y lo demás. En la noche, Don dijo que no tenía miedo de escalar Katahdin. Henry le advirtió que podía ponerse salvaje en cuestión de minutos, perder de vista el sendero y extraviarse, y si lo lograba, en la cima lo esperaría Pamola, el dios de los indios del territorio de Penobscot, una criatura horrorosa con cabeza de alce, cuerpo de hombre, piernas y alas de águila que las expandía para enviar viento, granizo y truenos que atrapaban a cualquier osado que se atreva a visitar su montaña, así quedarían condenados a vagar solos en la otra vida por toda la eternidad. Fue una buena historia de terror, se merece su like. Don no pudo dormir esa noche del miedo, en tanto Donald cuidaba a los suyos haciendo guardia. Se aseguró que los chicos estén bien y los arropó. Por más duro que parecía ser, no lo era, sino un buen padre de familia. A primera hora se levantaron para iniciar la caminata. Henry comentó que se volvía más complicado a medida que asciendan, por lo que recomendó mantenerse cerca el uno del otro. Ver la pintura blanca en los árboles significaba que estaban yendo por el camino correcto. Ese líquen era comestible. Don escupió sobre el musgo y su padre se molestó por sus malos modales. Siguieron andando por más tiempo hasta que comenzaron a sentirse agitados. Donald entendió que no iban a lograrlo y decidió detenerse. El joven protagonista se rehusó a regresar, pues quería llegar a la cima. Además, fue su idea hacer ese viaje para que se hagan hombres. El padre lo permitió, pero no los acompañaría porque el pequeño Tommy estaba muy cansado para continuar. Así Don, Ryan y Henry siguieron escalando. Les faltaba aún 2 horas más para alcanzar la meta. De la nada el clima se puso terrible. Henry propuso volver. Don le dio a su hermano su suéter porque se estaba congelando. En un día tranquilo, desde allí se podía observar un paisaje increíble, pero esa vez no era el caso. Ryan insistió en bajar con su papá. Don se hartó de su cobardía y casi lo golpeó. De pronto vieron en el cielo a una figura con forma de águila. Antes de valer madres por la tormenta, Ryan decidió descender a toda madre. Don no entendió por dónde se fue. De igual manera, Henry desapareció. Donald se enteró lo que había sucedido. Su hijo rebelde perdió el sendero. Intentaron ubicarlo entre gritos. Sin embargo, por la desesperación se tropezó y se lastimó un poco las piernas con algunos troncos. El padre ordenó a Henry que
que vaya a buscar al guardabosque para que traiga más gente antes de que le ocurra algo a Don, quien en ese instante escuchó animales salvajes a lo lejos, acechándolo desde los árboles y haciéndolo confundir. La niebla en la montaña era bastante densa. Para su mala suerte, sus adidas se rompieron. Se quitó la media y vio que la uña de su dedo pulgar estaba a punto de caerse. Rompió una tira de tela para vendarse. En eso le prometió a Diosito ser el niño mejor portado del mundo y nunca faltarle al respeto a sus padres. Después los oficiales y la gente iniciaron las tareas de búsqueda. Donald estaba muy preocupado. Llamó a su esposa para avisarle que perdió al muchacho. Como sea, tenía otros 15 para reemplazarlo y aliviar el dolor de su pérdida. Un trucazo. Miró hacia arriba y tomó una pluma que había caído sin explicación. Para marcar territorio volvió a escupir en el suelo, burlándose de su padre que no le gustaba que haga eso. Unos insectos voladores lo atacaron y no supo en dónde esconderse. La madre llegó al refugio. El guardabosque tenía 2 grupos trabajando con 7 hombres en total. Ruth propuso traer un avión, pero todos estaban en la guerra y los vientos en la montaña eran de 40 millas gringas por hora. Los padres comenzaron a creer que Don ya estaba muerto, más que todo porque encontrarlo en ese territorio de 100,000 acres era sumamente complicado con tan poca gente. Donald siempre le vivía diciendo 3 cosas a su hijo por si alguna vez se perdía en el bosque: no perder la cabeza, seguir un arroyo porque conducían a los ríos y estos a los poblados, y si las cosas se ponían duras, sigue luchando. Aunque el camino se torne difícil, cada paso cuenta. Sigue avanzando, los momentos difíciles también pasan. Mantén la calma y la esperanza. Por la noche, Ruth no paraba de pensar en dónde podría estar su hijo. Ambos se extrañaban y era como mágico que podían verse a través de esa conexión madre e hijo que tenían. En el tercer día, Don tuvo que improvisar en la mayoría de las cosas. Comer unos pequeños frutos le levantaron el ánimo y se tomó un tiempo para disfrutar de la montaña, pues no tenía escuela y tampoco estaba su papá para regañarlo por nada. De repente vio que muchas sanguijuelas treparon por sus piernas. Tuvo que quitárselas con un poco de asco. Luego las encontró suculentas para el almuerzo. En eso Ryan pensaba que no iban a encontrar a su hermano. Por otro lado, la madre sentía en su corazón que Don seguía allí afuera con vida, pues era un niño bastante obstinado, incluso más que su padre, y haría lo que fuera para demostrarle que era un hombre de verdad. Luego le pidió a su esposo que coma algo, por favor. Se le ocurrió una idea. Llamó a varias compañías para conseguir voluntarios que ayuden en las tareas de búsqueda. También a los periódicos de varias ciudades para que hagan una noticia sobre la desaparición de su hijo y soliciten personas que estén dispuestas en realizar las demás tareas, como alimentar a los que saldrían a hacer las caminatas. En poco tiempo consiguieron que todo el estado se involucre en el caso. Fueron cientos de individuos que se adentraron en el bosque a buscar a Don Fendler, que andaba en lo suyo tratando de sobrevivir con los pocos conocimientos que recordaba de su padre y las pocas veces que lo llevó a acampar junto a su hermano. Donald no había dormido en días. Su esposa le pidió que regrese a casa tan solo un rato para darse ánimos. Don escuchó un animal en esa cueva, pensando que se trataba de una persona, pero no, solo era una ardilla que pasaba por ahí. Aún así se atrevió a acercarse. Aparentemente no había nadie, solo algunos objetos antiguos en un baúl con los que se distrajo. Después se metió al agua para intentar atrapar un pez. En poco tiempo se frustró porque estaba más difícil de lo que pensó. Ni siquiera con un tronco afilado o una roca lo logró. A Pamola le dejó en claro que no tuvo intención de entrar en su territorio. De igual manera no quería quedarse en la otra vida por toda la eternidad. Ese instante se le ocurrió usar su camiseta para hacer una red y atrapar su almuerzo. Ahora solo le faltaba aprender a hacer fuego. Bueno, lo dejó para otro día porque ya se estaba muriendo del hambre y se comió el pescado crudo. Estuvo bien para sobrevivir un día más. Ese rato recordó las comidas calientes que le preparaba su mamá. Si lograba salir con vida de esa, nunca más daría por sentado aquellas cosas tan simples pero bellas de la vida. Lo importante es que estaba aprendiendo todas esas lecciones claves a temprana edad. Cierto, cierto. Tras eso repitió en su cabeza las 3 cosas que le mencionó su padre. Ese era el día 6 en la montaña. Aún no había señales de Don, ni siquiera una pista. La Guardia Nacional desplegó 150 soldados para ayudar a buscarlo. La esperanza de salvar ese dedo pulgar se estaba desvaneciendo. Por suerte, en el monte Katahdin abundaba el agua fresca y llena de bacterias. Preferible era beber directo de la lluvia, pero Don no se encontraba en su mejor momento energético. Para el día 7 ya nadie creía que el chico siga con vida. Solo esperaban encontrar el cuerpo y terminar
terminar con esa historia para poder regresar a alistarse a bombardear alemanes. De pronto, un policía dijo que encontró algo. Ruth se negaba a creer que se trataba de su niño. Ningún adulto podía entrar entre esas paredes rocosas porque el hueco estaba muy angosto. Ryan se ofreció a hacerlo. Al principio Donald se negó porque no quería perder otro hijo. Luego le dio la confianza. En el interior encontró solo un coyote muerto. Confundieron esa pestilencia con la de un ser humano, por lo que los voluntarios retomaron la búsqueda. Después Ryan le contó a su papá que en la cima peleó con su hermano y creía que era su culpa que haya salido corriendo. Donald no pensaba lo mismo, debió acompañarlos hasta el final. El día 8, Don se despertó al escuchar un motor. Entonces sí consiguieron traer un avión para que sobrevuele la montaña. Donald entendió que no estaban buscando en el lugar correcto. El chico no logró hacerse notar y se quedó tumbado boca arriba en el suelo viendo cómo las posibilidades de regresar con su familia se extinguían con el pasar de las horas. De la nada vio una criatura con alas volando justo arriba de él, el mismísimo Pamola, que vino a visitarlo para decirle que no se rinda. No exactamente, no hablaba inglés, aunque sí le extendió sus alas para reconfortarlo en la soledad de la noche. Don le contó que cuando era pequeño su papá solía narrarle a él y a su hermano unas historias geniales para dormir. Luego, cuando crecieron, comenzó a tratarlos como adultos y ya no los abrazaba ni trataba igual. Una lástima porque era lo que más le gustaba a Don de su padre, quien en ese instante sintió una fuerte necesidad de salir a buscarlo en medio de la oscuridad. Ni modo, ese tronco le rasgó la córnea y era muy probable que pierda el oclayo. Día 9 y Don continuaba de vacaciones en la montaña. Una araña a patas largas trepó por su cuerpo. Luego se levantó a jugar con el cráneo de un animal muerto que encontró por allí. A este punto ya no le quedaban fuerzas y estaba más flaco que perro de vagabundo. Ruth le dijo a su esposo pirata que cuando la llamó a avisarle que perdió al muchacho, su primer pensamiento fue que esperaba que se trate de Don, porque sabía que él era el más fuerte y el que podría superar la adversidad. Donald también sabía eso. Dijo que cuando regresó a casa después de haber trabajado todo el verano, sintió muchas ganas de abrazar a sus chicos que corrieron a verlo y ahora se arrepentía de no hacerlo. A veces odiaba que Don se pareciera mucho a él y su abuelo, pero por cómo iban las cosas en el mundo, era necesario que siga creciendo con esa mentalidad fuerte para afrontar cualquier cosa. Asimismo, Donald se lamentaba haberse olvidado de ser un padre para ellos. Solo deseaba que Dios les diera una última oportunidad de ver a Don, que comenzó a mirar borroso porque no había nada para comer en ese condenado bosque. Así que ya empezó a prepararse para morir y dijo que iba a extrañar mucho a sus padres, a los demás también, aunque en menor medida. De tal modo se quedó dormido para partir al más allá. Al ver a su mamá y luego a su papá diciéndole que regrese a casa, se levantó una vez más para demostrarse a sí mismo que era capaz de luchar, ya no con el cuerpo ni con la mente, sino con el espíritu invencible que tenía. De esa forma llegó a un riachuelo. Del otro lado vio a una mujer lavando la ropa. Ella, al escucharlo gritando por ayuda, salió corriendo donde su esposo para rescatarlo. De inmediato les avisaron la buena noticia a los padres. Don había caminado 80 millas. Ningún adulto lo hubiera logrado, solo un niño tan terco como él, que no sabía cómo rendirse en la vida. Al ver a su mamá sintió la felicidad más grande del mundo. Se dijeron que se extrañaron demasiado y se dieron un abrazo. Muchos lo consideraron un verdadero milagro. Gente de todos lados llegó al pueblo a ver si era Don el que rescataron y no un actor pagado. Pues sí, confirmado, se trataba del protagonista, aunque bien escuálido y golpeado. ¡Qué bruto! Su hermano le devolvió el suéter que le prestó y que de seguro ya no le quedaba. Por último, vio al ojo a su papá, quien con una simple expresión facial le demostró lo orgulloso que estaba de él. Valió la pena cada segundo haberlo criado así de fuerte como el dólar de su país pistolero. Aquí el Don en la vida real, que llegó a vivir 90 años, tuvo 4 hijos y murió en el 2016, sin olvidarse de visitar a lo largo de su vida muchas escuelas para contar su historia de supervivencia en la montaña de Maine. De lecciones le quedó 2 cosas: hacerse responsable de sus acciones y amar a su familia. Fin. Así termina Perdido en la montaña. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.